Muy buenos días a todas y a todos, compañeras y compañeros del Tribunal de Justicia Administrativa. Saludo con aprecio y respeto, reconocimiento a las maestras Verónica Becerril Trejo y Edith Núñez Cerda, ambas adscritas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Agradecerles a nombre del magistrado presidente Francisco Carlos Galicia Morales, de la doctora Lucila Ayala de Moresky, del magistrado Leobardo Gallardo Beltrán, magistrados propietarios de Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, que hoy hayan aceptado la invitación para compartir sus conocimientos con personal del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa. Generosamente fueron convocadas y ambas maestras de profesión aceptaron estar el día de hoy con nosotros. Entonces, extensiva ese agradecimiento, así como el reconocimiento, el agradecimiento para también la magistrada Naliyan Aguilar Holguín, quien junto con la secretaria general de Acuerdos, Katia Lubitza Hernández Chavarría, estuvo coordinando en la reunión previa que tuvimos para afinar detalles de esta sesión. Me da muchísimo gusto y cedo el uso de la voz saludar a la doctora Lucila Ayala de Moresky, magistrada propietaria de Sala Superior, quien con la representación del magistrado presidente Francisco Carlos Galicia Morales nos va a dar un mensaje de bienvenida. Adelante, doctora Lucila. Gracias. Gracias. Agradecerles profundamente, primero que todo, a nuestras queridas impartidoras de este extraordinario seminario que seguramente será muy fructífero para todas nosotras, la maestra Verónica y la licenciada Edith, y por supuesto, al presidente del Tribunal de Justicia Federal, porque es para nosotros muy satisfactorio el hecho de que cotidianamente estemos alimentándonos y poniéndonos al día, a la vanguardia, como un tribunal de justicia administrativa que lo requiere. Me es sumamente grato y en representación, como ya dijo mi compañero maestro Armando, del magistrado presidente Francisco Carlos Galicia Morales, a quien envío un afectuoso saludo, así como a mi reconocimiento por el constante respaldo institucional que ha brindado a este tipo de espacios formativos, los cuales son esenciales para el fortalecimiento de la función jurisdiccional y que tenemos nosotros encomendada y cotidianamente. Le doy la bienvenida a mis queridas compañeras Nalilla, la magistrada Estefanía y mi querida Katia, y a todos ustedes, que los quiero profundamente, ya saben, porque es de suma relevancia, como ustedes saben, que este es un día el tema de la notificación, ya que es de relevancia el primer año a la autoridad del principio de seguridad, ya sea estatal, municipal, los organismos descentralizados, como ustedes saben. Por eso, a que tomemos en consideración este extraordinario seminario que nos imparte en el Tribunal pero a nivel federal. ¿Por qué? Porque si nosotros nos equivocamos al notificar el primer acto, que es la demanda, imagínense ustedes el tiempo que pierde el particular cuando en segunda instancia nos damos cuenta que hay un error de procedimiento o de notificación. Entonces, por eso, muy importante que nosotros como tribunal estemos sirviendo este tipo de seminarios y que a la vanguardia del conocimiento del derecho y en particular en el caso que nos ocupa, notificaciones. Los felicito por ello y los invito a que nos hagan el favor de beberse y de comerse todo lo que esas extraordinarias
celebrar inspiración para que estemos siempre estudiando el tema que nos ocupa y sobre todo estar a la vanguardia en las reformas que hay cotidianamente en relación con el derecho. Me encanta estar con ustedes y ya saben que los quiero mucho. Hasta luego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Lucila Ayala de Moreski. Y un paréntesis previo a la lectura de los currículum vitae de las maestras Verónica y Edith, agradecer a las salas regionales, a la magistrada Estefanía Peña Payán por la presencia, por acompañarnos en este día aquí. Así lo reitero a la magistrada Nalía Aguilar Holguín, muchas gracias, magistrada. A los magistrados de las salas regionales, Víctor Hugo Pacheco Chávez de la Sala Norte y el magistrado Jesús David Guevara Garzón de la Sala Sur, así como nuestra titular del órgano interno de control. Saludo a la maestra Verónica Becerril Trejo, quien actualmente se desempeña como coordinadora de actuaría común de las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México, por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en el sistema de responsabilidades de los servidores públicos por la propia UNAM, especialista en justicia administrativa por el Centro de Estudios Superiores del Tribunal de Justicia Administrativa y cuenta con maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Anáhuac y a quien les pido por favor un fuerte aplauso. Y a su vez, se encuentra con nosotros la licenciada Edith Núñez Cerda, quien se desempeña actualmente como coordinadora de actuaría común con sede en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, institución a la que pertenece desde el año 2009. Es licenciada en Derecho por la Universidad Intercontinental, cuenta con especialidad en Derechos Humanos y Justicia Administrativa, con especialización en Justicia Administrativa por el Centro de Estudios Superiores del Tribunal de Justicia Administrativa, con maestría en Justicia Administrativa. En el ámbito docente ha impartido cátedra en la Facultad de Derecho Tributario de la Universidad de Insurgentes y en la Universidad Tecnológica de México, a su vez en la Universidad Intercontinental, para quien les pido también un fuerte aplauso. Sin más preámbulo, cedo el uso de la palabra a nuestras ponentes, la maestra Verónica y la maestra Edith. Adelante, estimadas maestras. Muchísimas gracias. Al contrario, maestro, de verdad, muchísimas gracias. Quiero agradecer al presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, al magistrado Francisco Carlos Galicia Morales, por supuesto, a todas las magistradas y magistrados que se encuentran presentes y a todo el personal del tribunal. En verdad, muchísimas gracias por la invitación, pero sobre todo, maestro Jesús Armando, de verdad, muchísimas gracias por la deferencia y por la amabilidad y por todo. En verdad, estamos muy, muy agradecidas, la maestra Edith y su servidora. Y bueno, qué mejor que, como bien lo platicaba la magistrada Lucila, que nos hizo favor de darnos unas palabras, efectivamente la figura del actuario es importantísima. Muchas veces, y lo digo en un comentario personal, a mutuo propio, a veces pensamos que la figura del actuario no es trascendente, que las actuaciones o las diligencias que realiza el actuario no son tan trascendentes, y en algunos casos me ha tocado hasta escuchar que el actuario hace trabajo netamente administrativo, cuando todo lo contrario, la importancia del actuario, la importancia de las diligencias que realiza, lo dijo perfectamente la magistrada Lucila, pues es
es el primer paso, es la primer comunicación que realiza la magistrada o el magistrado instructor, ya sea a una autoridad, al justiciable, al demandado. Entonces, es un punto muy importante, es un punto de partida, y si ese punto de partida, si comenzamos mal en un proceso, pues seguramente vamos a tener resultados poco favorables. Entonces, lo que pretendemos en estas 3 sesiones es platicar acerca de las notificaciones en materia administrativa, pero sobre todo compartir experiencias. Nos gustaría que ustedes también nos nutran, nos platiquen. No por trabajar en un tribunal federal significa que nosotros todo lo hacemos perfecto y maravilloso. Nos gustaría decirles que sí, eso no es cierto. Siempre va a haber ahí latente un incidente de nulidad de notificaciones. Los justiciables o hasta la misma autoridad, pues siempre van a tener esa espada desenvainada de querer de alguna manera defender sus derechos procesales. Entonces nosotros tenemos que actuar siempre con mucha precaución, siempre tenemos que actuar conforme a derecho, y entonces en estas 3 sesiones no solamente vamos a platicar de lo que nos señala la ley, sino también nos gustaría que nos compartan experiencias, así como nosotros también se las vamos a compartir, y que realmente hagamos una sinergia en donde nos llevemos herramientas para que podamos realizar mejor nuestro trabajo. Y si realizamos mejor nuestro trabajo, por supuesto, profesionalmente, lo que va a suceder es que, sin duda alguna, van a decir la actuaria o el actuario es de verdad una persona que realiza muy bien las actividades, pero además, pues va a impactar hasta en la instrucción, es decir, vamos a tener una instrucción rápida, vamos a tener una sentencia rápida y, por supuesto, conforme a derecho, no vamos a tener ningún problema. Maestra Edith. Buenos días, es un gusto y un privilegio contar con ustedes, independientemente de que pues agradecemos al maestro Francisco Carlos Galicia Morales por la invitación, obviamente a sus coordinadores, a los magistrados que integran y sobre todo el interés en siempre estar presentes y actualizarse, algo que siempre me he llevado de todos los cursos en los que he participado, ya sea como docente o bien sea como alumno, es que siempre se aprende algo nuevo. Por muy pequeño que sea, siempre se aprende algo nuevo y algo que te hace sobre todo analizar la actividad que tú realizas. La maestra Verónica Becerril y una servidora tenemos la ventaja, yo siempre le he dicho que hemos tenido la ventaja y el privilegio de haber sido actuarias. Entonces, todo aquello que ustedes nos platican y que dicen que viven, pues también nosotros ya lo vivimos y obviamente buscamos siempre aquel apego a la ley, que es lo más importante. Y como bien lo decía tanto la magistrada como la maestra, el actuario a veces se siente la persona más pequeña de un tribunal, se siente así como que es el ignorado, es el que no conoce, no, y al contrario, yo creo que el actuario debe revestirse de esa importancia que tiene al momento de ser el engranaje más pequeño, pero un engranaje vital para que todo el expediente transite de una manera limpia, tranquila, sea ordenada y realmente cumpla con el fin, que es impartir justicia, ¿no? Yo creo que eso es lo más relevante que ustedes pueden tomar en consideración, obviamente en su pool de equipo, considerarse también como abogado, ese que puede opinar, ese que puede trascender. ¿Para qué? Para que su actuación sea lo más apegada a derecho, porque al final de cuentas las partes siempre van a buscar aquel espacio en el cual puedan hacer la defensa de ese acto o la impugnación de ese acto para obtener su beneficio. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que caer en esa conciencia y como conciencia, ahora sí, yo conozco, soy licenciada en Derecho mínimo, por lo menos mínimo, y de ahí obviamente puedo construir conocimiento para llegar a tener unas actuaciones lo más apegadas a ley, lo que se ajusten a los criterios de los magistrados y con ello trascender en los expedientes. Y bueno, pues pasémonos la divertido. Yo siempre digo que un curso es pasársela divertido, pasársela bien y compartir efectivamente un cúmulo de experiencias increíbles y maravillosas. Adelante, maestra.
Tu micrófono, Miss. Ya, perdón, la tecnología a veces es un poco traicionera. Aquí estamos ya. Vamos a hablar entonces de los antecedentes. De entrada vamos a ubicarnos cuál es la figura del actuario, cuál es su trascendencia. La palabra actuario proviene del latín actuarius, que originalmente se refería al funcionario que escribía o que compilaba actas o que actuaba como taquígrafo, llevaba cuentas, pero también era un asesor, era un experto. La raíz de actuarius está relacionada con el término actus, que significa lo que se ha hecho o acción, y el sufijo ario, que significa relativo a. Es decir, desde ahí, desde el significado, podemos ver entonces que la figura del actuario es importante porque sirve, no solamente sirve para tomar nota, para tomar asuntos importantes, sino además sirve en algunos casos como consejero. Y como lo acaba de decir la maestra Edith, bueno, pues el actuario de mínimo es licenciado en Derecho y tiene los conocimientos suficientes para poder intervenir también y dar su opinión en la instrucción precisamente de un asunto. En la antigua Roma, el actuario era una persona que podía ser taquígrafo, podía ser contador de cuentas o un compilador de actas o hasta de disposiciones en este caso judiciales, ¿no? O legislativas. Hoy en día, en la siguiente, por favor, si son tan amables, hoy en día tenemos la figura del actuario judicial. Y entonces tenemos que el actuario judicial es este servidor público, es un funcionario judicial que tiene una característica muy importante, tiene fe pública. ¿Y qué es lo que hace el actuario? Como platicábamos, el actuario se encarga de comunicar a las partes o a un tercero que pudiera ser afectado las resoluciones que han tomado ya sea ministros, ministras, juezas, jueces, magistradas, magistrados, en los procesos que se tramitan precisamente en tribunales. Además, se encargan de realizar diligencias que por lo regular se llevan afuera de las instalaciones de los juzgados o tribunales, las famosas inspecciones. Es decir, la trascendencia del actuario es que siempre se los he dicho yo aquí a mis compañeros y compañeros actuarios, los actuarios son los ojos de la magistrada o del magistrado instructor. Ellos tienen esa fe pública y ellos, al estar dotados de fe pública, van a presenciar, van a dar fe de actos o de situaciones que ellos lleguen a percibir con los sentidos. Entonces, claro que su actuación es muy importante y es interesantísimo que nosotros como actuarias y actuarios, entonces, hagamos el desarrollo de las diligencias en las que participamos pues de una manera adecuada, de una manera clara, de una manera precisa. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a comunicar a la magistrada, al magistrado, a la jueza, al juez, a la ministra o al ministro qué es lo que vimos, qué es lo que percibimos, qué es lo que sucedió. Entonces, este actuario judicial, si me ayudan por favor con la siguiente, tiene esta característica muy sui generis que decíamos que es la fe pública. La fe pública que, como todos ustedes lo saben, por supuesto, es un atributo original del Estado. Ustedes recordarán en sus clases de derecho administrativo, por supuesto que tenemos este ente llamado Estado y que el Estado, ¿cómo es que de alguna manera hace la comunicación de lo que quiere? Pues lo hace a través de sus servidores públicos y lo plasma en un acto administrativo, ¿cierto? ¿No? Bueno, pues entonces originariamente la fe pública es del Estado, sin embargo, el Estado al ser un ente, bueno, pues el Estado no puede percibir y no puede presenciar, pero lo hace a través de sus servidores públicos. Entonces, de alguna manera, al momento de que el actuario tiene esa fe pública, el Estado se la traslada, la deposita en esa persona. ¿Y qué es lo que hace la fe pública? Pues garantiza que los actos que se perciben y que quedan plasmados
son ciertos, son determinados y en algún momento dado impactan en el mundo del derecho. No son simplemente hechos jurídicos, muchas veces esos hechos se transforman en actos jurídicos. Ustedes lo recordarán en sus clases de introducción al estudio del derecho. Deja de ser un hecho jurídico, se transforma en un acto jurídico y puede que ese acto jurídico, por supuesto, va a generar consecuencias en el mundo del derecho. Entonces, esta fe pública es lo que garantiza que efectivamente estos actos, decíamos, son ciertos, son determinados y que de alguna manera da esa seguridad, da la seguridad tanto en este caso, si estamos hablando de una instrucción, a la magistrada, al magistrado, la jueza o juez instructor, pero también le da seguridad a las partes. En la materia administrativa le da seguridad tanto al justiciable como a la autoridad. Es un tercero imparcial que va a dar fe de ciertos actos o de ciertos hechos que él percibe, ¿ok? Y por supuesto, entonces, la importancia de que nosotras como actuarios y actuarios tenemos que intervenir en este tipo de diligencias en donde se nos requiere siempre apegados a la norma jurídica. Maestra. Efectivamente, yo siempre he dicho que este cobijo que el Estado da al actuario de fe pública es tan trascendente que, bueno, todos sabemos que ni siquiera el magistrado tiene fe pública, bueno, ¿no? Imagínense nada más de qué cobija está lleno el actuario a efecto de establecer la credibilidad absoluta en su dicho. Por eso es que se establece que en realidad él, en el momento en que lo plantea, hace actos que van a estar sujetos al escrutinio de quién de las partes, a efecto de que éstas, bueno, si consideran que en realidad no se apegó a todo lo que él se allegó en ese momento, bueno, tendrán que impugnarlo y establecer dónde está la prueba real de esto. ¿Qué ocurre con esto? Estamos viendo entonces que al momento que el actuario realiza diligencias, notificaciones, que le son turnadas en los diferentes expedientes, tiene que hacer un análisis. Miren, yo aquí siempre les he dicho, el magistrado puede decirnos la forma de notificar, ¿no? En el acuerdo nos puede decir, notifícate personalmente, notifícate por oficio, o bien nada más notifíquese, porque al final de cuentas no es su obligación decir la forma de notificación, porque para eso nosotros somos los expertos, conocemos la ley, sabemos qué actos se notifican de una u otra manera, porque finalmente nuestra fe pública, ese conocimiento que tenemos, le va a dar la seguridad y la certeza jurídica de que en realidad lo hicimos correctamente. ¿Qué ocurre con esto? Decimos entonces que estas actas y diligencias que realiza o notificaciones que realiza, efectivamente tienen la presunción de iuris tantum. Iuris tantum, ¿no? O sea, en tanto no se pruebe lo contrario, eso es absolutamente creíble. ¿Por lo qué? Porque estamos hablando de esta veracidad. Yo aquí siempre les comento a los abogados, a ver, tú estás señalando ciertos hechos o ciertas circunstancias dentro de tu notificación. Me parece excelente y yo no puedo dudar de lo que tú aseveras en la misma. ¿Por qué? Porque yo no estoy en el lugar, yo no entendí la diligencia como tú la entendiste. Sin embargo, siempre tienen que tomar en cuenta que para que sea contundente, también tiene que ir acompañada con la argumentación jurídica. ¿Cómo argumento? ¿Cómo escribo? Posiblemente ya me dejaste en estado de duda, ya no hay veracidad. Sí, y quiero que lo vean cómo todo se va concatenando y bien, como lo decía la maestra Verónica, yo tengo que saber por qué se convierte de un hecho a un acto jurídico, tengo que obviamente conocer todos estos elementos de por qué me dota el Estado a mí de esta investidura que se llama fe pública y me hace competente para actuar en ciertos actos dentro del procedimiento. Y entonces todo esto se va concatenando y por lo tanto las palabras, la argumentación en el momento de yo plasmar un acta, si bien tenemos nosotros y vemos que tienen ustedes una serie de instrumentos para realizar sus actuaciones, lo cierto que hay algunas que tendrán ustedes que desarrollarlo y tendrán que ser de tal manera tan bien redactadas que no den posibilidad
a que haya una interpretación ambigua, una interpretación que no me deje tener veracidad ni seguridad de lo que ustedes están plasmando. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esa pequeña palabra puede ser utilizada en su contra. Por eso dice que todo lo que se diga puede ser utilizado en mi contra. Pues sí, efectivamente, todo lo que escribas puede ser utilizado en tu contra si no lo redactas correctamente. Entonces, ahí yo creo que deben tomar en cuenta, sí, efectivamente, tiene una presunción juris tantum, es veracidad, es fe pública, pero también implica cómo lo están ustedes redactando, porque al final de cuentas, como se dice, son documentos públicos, ¿no? Y por eso se consideran como ciertos, salvo a prueba en contrario. Adelante, maestro. La siguiente, por favor. Y sí, efectivamente, como nos comentó la maestra Edith, bueno, pues entonces los actuarios son servidores públicos, somos servidores públicos, estamos investidos de fe pública en virtud de que los hechos que asentamos en nuestras actuaciones, en nuestras actas, en nuestras razones, pues tienen esa presunción juris tantum, es decir, que son veraces. Y por lo tanto, se convierte lo que redactamos, ese citatorio, esa acta de notificación, esa acta circunstanciada, entonces deja de ser un documento simple, un documento privado y se convierte en un documento público. Y ustedes recuerden muy bien que los documentos públicos se consideran plenamente ciertos, salvo prueba en contrario. Entonces, vean la trascendencia y la importancia de la fe pública judicial con la que cuentan las actuarias y los actuarios. No es nada más, bueno, voy y entrego, voy y notifico, voy y presento esto en una autoridad, en una oficialía de partes. No, señores, nuestra función va más allá. Yo siempre digo, no somos mensajeros. Sí somos mensajeros, sí, porque somos portadores de aquello que quiere comunicar el juzgador, pero no somos mensajeros en el sentido solamente voy y dejo. Yo voy más allá, ¿ok? Y por eso estoy dotado de esta fe pública judicial. ¿Cuál es la importancia? La siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia del actuario? Bueno, pues precisamente al ser portador de las comunicaciones emitidas por el juzgador, por las autoridades, a las autoridades y a los particulares, el actuar de las actuarias y de los actuarios debe de ser estrictamente apegado a derecho. Deben desarrollar todas las diligencias en las que participen con estricto apego a la legislación, ¿ok? Deben de observar siempre el principio de legalidad y más cuando se trata de un tribunal en materia administrativa, pues se supone que nosotros somos un tribunal, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa es un tribunal de legalidad, pues tenemos que empezar por la casa y entonces la actuaria tiene que hacer, por supuesto, todas sus diligencias, todas sus intervenciones con estricto apego a derecho, procurando que su actuar no vulnere derechos procesales. Si nosotros hacemos una mala notificación, un mal emplazamiento, ¿qué es lo que vamos a generar? Pues por supuesto vamos a generar una vulneración de derechos procesales. Y se supone, y digo se supone porque pues así como la autoridad se supone que el acto administrativo se presume de legal, pues se supone que también nosotros como tribunal tenemos que actuar con estricto apego a la legalidad. La labor del actuario en ningún momento debe de entorpecer el desarrollo del proceso contencioso administrativo. Los actuarios no deben de ser ese cuello de botella, ese engrane que decía la maestra Edith, pequeño, pequeño pero importante y trascendente. Y en ese engrane no nos vamos a atorar. Por supuesto, siempre estaremos sujetos a que efectivamente haya incidentes de nulidad de notificaciones, a que los justiciables y las autoridades traten en algún momento de controvertir cualquier actuación. Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a realizar nuestras actuaciones con estricto apego a derecho, con base en la legalidad y seguramente cualquier incidente de nulidad o cualquier amparo lo sortearemos de forma por supuesto, de forma positiva, y no seremos ese cuello de botella, no seremos esa parte que entorpece precisamente el desarrollo del procedimiento contencioso administrativo, maestra Edith. Su micrófono, maestra, no se escucha.
Adelante si gusta pasar la siguiente, por favor. Y como lo decía la maestra Verónica, yo creo que a veces nos hace falta subirnos al ring de que somos abogados y que aparte de que somos abogados, tenemos esa clave importante para que el expediente trascienda. Generalmente aquí cuando llega un incidente de nulidad de notificaciones, la maestra Verónica y una servidora empezamos a analizar en qué nos equivocamos, qué es lo que pasó, si efectivamente fue un incumplimiento en cuanto a la legalidad o bien es simplemente una cuestión de interpretación. Aquí hubo una sentencia en la cual el secretario de Acuerdos sostenía que se tenía que declarar la nulidad. En ese momento me paré y dije, no, no, yo voy a defender el acto del actuario porque la ley no señala la interpretación como lo estaba estableciendo en ese entonces la secretaria de Acuerdos. Llegamos a analizar profundamente, se subió con el magistrado instructor y en realidad el magistrado instructor comprendió que el término utilizado por el actuario era el correcto, que en realidad era simplemente un sesgo que quería darle y si le daba ese sesgo el magistrado a esa nulidad, lo que iba a ocasionar es que por ahí se iban a ir todas las nulidades de notificaciones. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues todos los justiciables iban a agarrar ese sesgo. Entonces, ¿eso qué implica? Es una trascendencia también en ponernos nosotros a estudiar y ver realmente la defensa de nuestra notificación, de nuestro acto, debe ser tan claro que nos permita ver, a ver, cumplí con todos los términos legales, hay una cuestión de interpretación, yo veo que ahí ustedes como equipo jurisdiccional tienen esa apertura, hablarlo con el secretario, hablarlo con el magistrado y llegar precisamente a este punto donde haya una defensa clara del acto que ustedes realizaron. Obviamente, si no se realiza de manera adecuada, pues también hay que reconocer cuál fue el motivo, por qué ahora tenemos que hacer la comprensión de a lo mejor un elemento de otro sesgo. ¿Por qué? Porque también entendemos que las circunstancias van modificando, van cambiando y obviamente a lo mejor la concepción que ahorita tienen los magistrados se modifica porque hay otro paradigma que crear o que seguir. Entonces, algo que sí deben tomar en cuenta, que esta labor del actuario es trascendente y que ustedes se tienen que subir a ese ring, ¿no? Ese ring de apertura, de conocimiento y obviamente de entendimiento con sus congéneres. Ahora bien, vamos a ver cuál es el marco jurídico de ustedes para ser actuarios, ¿no? Y me dice el artículo 25 de su ley orgánica que para ser actuario se requiere ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, poseer título profesional de licenciado en Derecho, expedido por institución legalmente facultada, gozar de buena reputación. Ahí recuerden que hay criterio inclusive de la Corte que dice, híjole, ¿qué voy a entender por buena reputación, no? Y que seas buena persona, que cumplas con tus derechos políticos y civiles, etcétera. Ahora ya se entiende que, por ejemplo, si eres deudor alimentario, ya no gozas de buena reputación, ¿no? Cuestiones así que tenemos que ir viendo en realidad quiénes son los que van a accesar a esos puestos. No haber sido condenado por la comisión de delito intencional, que hubiera merecido pena corporal y experiencia de 2 años mínimo en materia administrativa y fiscal. Fíjense que esta parte para mí siempre ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque si yo conozco la materia administrativa, la materia fiscal, sé de lo que estoy hablando cuando hablo de legalidad, sé efectivamente de dónde deviene el acto administrativo, cuáles son los requisitos y por lo tanto podré trascender al ámbito jurisdiccional porque me queda muy claro que debo cumplir sí o sí con lo que establece la ley. Al final de cuentas, como bien lo decía la maestra Verónica, pues somos tribunal de legalidad y no podemos romper ese principio al estar en un tribunal. Adelante, Miss. Gracias, maestra. Mire, efectivamente, creo que usted acaba de dar un punto muy importante. Permítame un segundo. Acaba usted de dar un punto muy importante en el entendido de que efectivamente
el actuario es parte importante en el equipo, en la ponencia, precisamente tiene que integrarse y como decíamos, no solamente quedarse en el, bueno, yo solamente notifico o yo solamente hago esto, yo también participo porque yo también conozco y por eso este requisito tan importante que a veces nos pareciera, ay, bueno, 2 años en materia administrativa o fiscal, pues ya vemos. No, o sea, el simple hecho de que hay que conocer mínimo teoría general del proceso, con eso es más que suficiente, porque por lo menos ya sé cuáles son las etapas de un proceso. De entrada voy a entender cuál es la trascendencia de mi actuar como servidor público, como fedatario judicial, pero no me voy a quedar ahí, voy a ir más allá. ¿Por qué? Porque puede que en algún momento dado pueda yo participar también en la instrucción. ¿En qué sentido? Oiga, tenemos este asunto, no se pudo notificar así y así. Yo soy el experto, la expertiza en la materia de notificación. Sugiero que se haga de esta forma, sugiero que se realice de esta otra. Usted lo decía muy bien, muchas veces la magistrada o magistrado instructor, por supuesto, pues él nada más pone notifíquese. En el entendido de que tú actuario, pues tú ya sabes cómo lo vas a notificar. Tú ya conoces, por supuesto, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa y conoces muy bien el Código de Procedimientos Civiles del Estado y, por supuesto, ya te estás capacitando con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No me vengas a preguntar cómo lo voy a notificar, ¿verdad? Entonces, por supuesto que tenemos que tener una participación activa en todo, en aprender, pero también en sugerir, también en tomar decisiones. Entonces, esto de la experiencia es muy importante porque va acompañado precisamente de las atribuciones que tiene el actuario. Y ustedes, bien interesante porque en el artículo 35 de la Ley Orgánica, precisamente del Tribunal de Sinaloa, dicen, bueno, pues da fe pública de los asuntos de su competencia. Sí, claro, cuando va a hacer notificaciones, emplazamientos, etcétera. No solamente eso, también cuando practica inspecciones, por supuesto, importantísimo. Notifica en tiempo y forma en tiempo y forma prescritos por la ley las resoluciones recaídas en los expedientes que les sean turnados. Claro que sí, por supuesto, y esto lo vamos a platicar más adelante porque además lo tenemos que hacer rápido y lo tenemos que hacer bien, porque recuerden, no podemos entorpecer, nosotros no vamos a hacer ese engranaje que va a entorpecer la instrucción, todo lo contrario, vamos a impulsar y vamos a ayudar. Siempre tenemos que tener esta visión de ayuda y de integración a la ponencia. Vamos a practicar las diligencias que nos encomiende la magistrada o magistrado instructor, ya sea de sala regional o de sala superior, entre otras cosas, por supuesto. Vamos siempre a trabajar de acuerdo a la legalidad y al ordenamiento jurídico aplicable. Entonces, es muy interesante esto de los requisitos, pero también de cuáles son las atribuciones del actuario. Sin duda, no podemos dejarlo y vamos a ver la trascendencia de ellos. Me ayuda con la siguiente, por favor. Y bueno, ya aterrizando todavía un poquito más y que hemos comprendido, y por supuesto lo sabemos, porque además están ustedes en su actuar día a día, que comprendemos y hacemos esta pequeña concientización de cuál es la función de la actuaria o del actuario. Pues entonces vámonos a una de las diligencias que hacemos todos los días y hacemos en el número de veces, que son las notificaciones. Y pareciera, ese es el sentir, yo creo que como dijo la maestra Edith, antes que nada nosotros también fuimos actuarias de calle y sabemos que nos enfrentamos a situaciones bien interesantes, de entrada hasta cuestiones climatológicas, ¿cierto o no? Si hace frío, si llueve, si el calor está increíble, insoportable. Sí, y bueno, todas las vicisitudes que enfrentamos cuando llegamos a un domicilio o cuando llegamos a la autoridad, que en la oficialidad de partes nos tardan media hora, 40 minutos en atendernos y yo tengo N número de notificaciones pendientes y las tengo que realizar el día de hoy. En fin, vamos a analizar precisamente esas diligencias que son nuestro pan de cada día, que son las notificaciones. Vamos a abordar también, por supuesto, cuando participamos en inspecciones judiciales, pero vamos a empezar por las notificaciones.
nosotros lo resumimos, bueno, de alguna manera trasladándolo al ámbito local, en este caso a Sinaloa. Déjenme decirles que también es una opinión personal. La verdad me parece maravilloso que ustedes tengan regulada la notificación. En serio, si ustedes revisan el Código Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, híjole, nada más hablamos de la notificación por boletín electrónico. Y casi me dice, bueno, ¿y tú actuario? Porque de verdad, tú actuario, acuérdense, magistrado solamente me dice, notifíquese. Yo soy la que tengo que ver como experta en la materia, ¿cómo lo voy a notificar? Y entonces cuando veo el notifíquese y abro la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, pues me habla de las notificaciones electrónicas, lo cual me parece increíble y maravilloso, y en su momento lo vamos a platicar porque vamos a tener que hablar de las notificaciones electrónicas, pero realmente nosotros le dejamos todo a la supletoriedad de la ley, es decir, al Código Nacional de Procedimientos, bueno, al Código Federal de Procedimientos Civiles y el año entrante al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y no se crean, eso es muy complicado para nosotros. También ustedes de alguna manera tienen ya un camino trazado y van a utilizar la supletoriedad, por supuesto, del Código Nacional de Procedimientos Civiles, sí, pero no la van a utilizar de una forma que rija y que dé las especificaciones de cómo realizar una notificación personal, cosa que nosotros sí hacemos. Para nosotros, por supuesto, para ustedes es trascendente, para nosotros es el doble de trascendente que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, de verdad, la maestra Edith y yo analizando precisamente la ley de justicia administrativa del estado de Sinaloa, dije, ay, qué maravilloso, sí tiene sus particularidades, sus puntos que nos parecieron muy importantes y que vamos a compartir y que creo que vamos a darles experiencias para hacer mejor el trabajo, pero aunado a eso, el simple hecho de que ustedes ya tengan marcado el camino de cómo se debe notificar, a mí me parece algo maravilloso, aunque ustedes no lo crean. Entonces, el artículo 46 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa nos dice que las notificaciones se van a realizar por oficio a las autoridades, personalmente, por correo certificado, por boletín jurisdiccional y por edictos. Es decir, ustedes ya tienen muy específico, vamos a entrar de lleno a una de ellas más adelante, pero de entrada tenemos este catálogo que me da la Ley de Justicia Administrativa. Ahora bien, el artículo 33 de esta Ley de Justicia Administrativa nos señala que va a ser supletorio a todo lo que no esté previsto en esta Ley de Justicia Administrativa, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, y ahí es donde vamos a entrar con esa supletoriedad, porque como ustedes saben, a partir de abril del año entrante, ya no vamos a utilizar este Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, sino nos vamos a tener que apegar al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero mientras, ¿qué nos dice el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa? Bueno, que las notificaciones van a ser personales, por instructivo o cédula, lista de acuerdos y por estrados, por edictos, por correo y por telégrafo, cosa que aquí la Ley de Justicia Administrativa no lo maneja, no maneja el correo, bueno, sí maneja el correo certificado, pero no maneja el telégrafo, lo cual me parece muy importante y que todavía hasta la fecha lo utilizamos, maestra, no me va a dejar mentir, porque cuando tenemos amparos indirectos y que son foráneos, ¿cómo mandamos el informe previo? Por telégrafo, y de que llega enseguida. Entonces, y por supuesto, también encontramos que en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, no nos vamos a meter mucho en esas notificaciones, perdón, yo sé que ustedes tienen una sala especializada en materia de responsabilidad de servidores públicos, pero aquí hemos tenido algunos temas importantes, porque el artículo 188, por ejemplo, de la ley en el estado de Sinaloa, pues nada más nos habla que se van a hacer personalmente y por estrados. Y la verdad es que es bien interesante porque
pues además, de alguna manera, el proceder lo da tanto como para la autoridad que investiga como para el tribunal, o para la autoridad resolutora, o en algunos casos, pues para el tribunal, que es cuando resuelve en este caso, las conductas graves. Entonces, es bien interesante porque nosotros también en la materia federal hemos tenido muchos problemas en de si utilizamos supletoriamente el código, no se utiliza supletoriamente, ¿qué podemos hacer? Entonces, esa parte de responsabilidades la vamos a dejar a un lado, pero en el entendido de que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos va a dar las pautas o los requisitos mínimos que tenemos que observar como actuarias y actuarios para el momento de hacer nuestras notificaciones. Ojo, por eso es muy importante la supletoriedad de la ley, porque el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya sea hasta en materia de responsabilidades, nos va a dar, insisto, la pauta mínima. Si tengo una situación en donde la ley especializada no me da los requisitos mínimos, si yo me traslado al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares o hoy en día todavía al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, seguramente me va a dar los requisitos mínimos y esos son los que tengo que observar, ¿ok? Maestra Edith, por favor. Bueno, creo que la maestra Edith se ocupó un poco, pero entonces, No, ya, maestra, sí. perdón. Efectivamente, yo también considero, al igual que la maestra Verónica, cuando estábamos analizando su ley específica, que tienen realmente el catálogo muy definido. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Yo también diría que los magistrados, los secretarios de acuerdo, están claros que puede solamente señalarse notifíquese, ¿no? En nuestro caso, como bien lo decía la maestra, los magistrados, muchas ponencias determinan la forma de notificar. Aquí lo interesante también es la movilidad de la forma de notificar. ¿Qué quiere decir esto? Quizá inclusive el secretario de acuerdos haya dejado pegado porque hizo el copy-paste y en el momento de que hizo el copy-paste le puso notifíquese por correo. Sin embargo, yo veo que la trascendencia del acto implica la vulneración de derechos. Yo puedo ir con el secretario de acuerdos y decirle, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, pero esto va a traer seguramente una nulidad. ¿Por qué no mejor lo trascendemos a hacer personalmente? Y ustedes dirán, pero es que ya viene la orden escrita. Pues sí, pero al final de cuentas la Corte también se ha pronunciado que aquello que favorezca al justiciable, no hay problema. Hay problema cuando en realidad le perjudica, pero si tú le vas a dar una mayor oportunidad en irle y notificarle personalmente, a pesar de que venga por correo, no hay ninguna circunstancia. De hecho, aquí ya tuvimos una nulidad de notificaciones que decía, oye, pero es que a mí me tenías que haber notificado por buzón tributario. Y le dijo, no, perdóname, pero te fueron a notificar personalmente. Es más, se lo entregaron a tu representante legal. Y entonces, ¿qué pasa? En esa movilidad que tenemos, de acuerdo a nuestro razonamiento, considerando que aquello que vaya realmente a perjudicar al justiciable, podemos trascenderlo a algo que mayor le beneficie, yo también considero que eso se debe platicar, se debe hablar y trascenderlo finalmente. Porque recuerden que al final de cuentas, ¿quién va a hacer la defensa de nuestro acto? Cuando llegue un amparo. Cuando llegue un amparo, pues sí es cierto, nosotros vamos a tener que hacer nuestro informe justificado. ¿Por qué? Porque vamos a ser parte en el mismo y bueno, pues vamos a ser autoridad responsable y ahí vamos a armar todo nuestro juego. Pero el secretario de acuerdos va también a defender nuestra actuación y entonces es cuando tenemos que armarla debidamente. ¿Por qué? Porque aquí me ha pasado que de repente los actuarios, actuarias, quieren hacer la defensa de la notificación en el informe justificado, cuando lo que tenía que haberse hecho correctamente es hacer bien la notificación. O sea, no puedes hacer la defensa y ampliar términos al momento de rendir el informe justificado. El acto tiene que ser tan pulcro que desde ese momento, cuando tú simplemente reproduzcas que lo hiciste conforme a la ley, no tengas que argumentar más.
Entonces, en esta circunstancia de cuáles son las formas de notificar y sobre todo la trascendencia de ahora, la supletoriedad con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, nos va a hacer que un pool sea mejor y que nuestra actuación finalmente logre realmente el objetivo, que sea tan pulcra que en realidad transite libremente y llegue al fin, que es que los magistrados, jueces, juezas, ministros impartan justicia, ¿no? En ese momento. Yo creo que ahí es donde ustedes tienen también que ver qué es lo que están notificando. No se vale nada más de que llegue el expediente y dígase, notifíquese y tan, como máquina reproductora, no, espérame, voy a razonar qué es lo que voy a notificar, voy a razonar qué es lo que quiere el magistrado, porque al final de cuentas, al igual que ustedes, ellos también tienen mucho trabajo. Y si yo soy el último filtro al momento de analizar, leer el acuerdo, leer lo que se está, pues yo voy a decir, oye, no, esto no me cuadra. Te voy, te consulto, hago el match y con eso trascendemos todo para que podamos transitar más rápido y cuando llegue el amparo en realidad no tengamos que estar, híjole, ¿y ahora qué más le voy a poner? Porque no es el momento procesal oportuno. Así es, efectivamente. Y entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Pues vamos a la siguiente, por favor, de que precisamente en esta supletoriedad, si bien es cierto, pudiera yo pensar como actuario, bueno, pues a mí el código, que entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, no es algo trascendente. Yo tengo mi ley de justicia administrativa del estado de Sinaloa, la maestra ya me acaba de decir, pues ya tengo marcada la ruta, ya tengo trazado cómo tengo que notificar. No es trascendente, no, sí va a ser trascendente, en el sentido, insisto, de que en esta supletoriedad yo voy a tomar elementos todavía para perfeccionar aún más. Digo, si ya hago mi trabajo maravillosamente bien, voy a perfeccionar aún más mi notificación y voy a tomar estas reglas mínimas que me da el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, las voy a aplicar precisamente a mi notificación. ¿Para qué? Para que al momento de que llegara un incidente de nulidad o un amparo, efectivamente yo cuando mi rinda mi informe justificado, o si es un amparo indirecto, mi informe previo y justificado, yo solamente en el justificado tengo que decir sí, lo hice y lo hice conforme a derecho. Punto, y ahí está. Está tan bien hecha mi notificación que el simple hecho de que la veas que está debidamente fundamentada, que está debidamente circunstanciada, que efectivamente me cercioré y cumplo con todos los requisitos que vamos a ver más adelante, no hay necesidad de que argumente yo absolutamente nada más. Entonces, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares lo vamos a tener ya el 1 de abril del 2027, va a ser la entrada en vigor. Me percaté y hasta el momento el estado de Sinaloa no tiene la declaratoria, es decir, el Congreso del Estado no ha solicitado precisamente la declaratoria para que entre en vigor todo el código. Me imagino que es la intención, al igual que en muchos estados, que sea hasta el 1 de abril del 2027, que es como me marca el transitorio, que hasta ese momento entonces vamos a utilizar de forma supletoria el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y entonces, en ese entendido, nosotros nos pareció muy importante que empecemos a analizar, y lo vamos a aplicar, por supuesto, en lo que se realiza en el estado de Sinaloa, lo que ustedes realizan todos los días, pero nos pareció muy importante precisamente hablar del código y sobre todo la siguiente y última, un minutito nada más, porque con eso vamos a empezar la siguiente sesión, que analicemos el artículo 194 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque a nosotros nos parece que da una herramienta muy interesante que no te daba ni siquiera el Código Federal de Procedimientos Civiles. El artículo 194 ya nos da esa división o nos da ese panorama mucho más detallado de qué es un emplazamiento, qué es la notificación, qué es la citación y qué es un requerimiento. ¿Y cómo lo vamos a manejar de forma diferente? Porque no es lo mismo emplazar que notificar. Y no es lo mismo notificar que citar. Entonces,
Empezaríamos ya por la hora, ya son las 10, bueno, aquí en la hora del centro, 10:58, por allá creo que son las 9:58 de la mañana, y sé que tienen que irse a sus actividades, pero sí nos gustaría que vamos a empezar la siguiente sesión precisamente analizando este artículo 194, analizando esta separación y definición que nos parece muy correcta que hace ahora el legislador, lo plasma en el artículo 194, y cómo lo vamos a utilizar precisamente para hacer nuestras notificaciones, porque la siguiente sesión pretendemos comenzar con las notificaciones de carácter personal y empezaríamos con los emplazamientos. Maestra. Sí, exactamente. Yo creo que aquí es, a ver si yo sé que no hay tareas, pero yo siempre les digo a mis alumnos, piensen que están en un momento viendo Netflix o están viendo la revista que más les gusta, léanse esto, reflexionen sobre esto. Y entonces con base a esto empezamos la próxima sesión para que inclusive si ustedes tienen dudas, preguntas, inclusive opiniones propias, hagamos ese engranaje de retroalimentación. Y entonces partamos de esta base para construir lo que nos interesa ya en la práctica del día a día. Y cuando tengo una personal, cuando tengo por un oficio, que también ahí tenemos unos ciertos puntos de vista muy interesantes, cuando, ¿cómo se llama? Hago una diligencia. O sea, todos estos elementos que nos van dando y que inclusive a nuestros jefes de repente les cuesta trabajo comprendernos si estamos citando, si estamos notificando. Entonces, es algo muy interesante y al final de cuentas implica construir conocimiento, ¿no? Y no sé si por el momento alguno de ustedes tenga alguna pregunta, nos las hagan llegar a través del maestro, para que iniciemos con eso la próxima sesión, como ustedes gusten. ¿Sí se escucha? Sí, Maestra. maestro. Ok, muchísimas gracias, maestra Verónica, maestra Edith. Extraordinaria disertación, muy puntual, y apreciamos mucho, de verdad, desde el Tribunal de Justicia Administrativa, que se hayan tomado el tiempo, la profundidad de explorar en nuestra legislación aplicable para darnos esta magnífica presentación. De verdad que lo apreciamos muchísimo. Y quiero, muy bien, pasar el uso de la palabra a la doctora Lucila Ayala de Moresky, y si existe alguna compañera o compañero más, después de la doctora Lucila Ayala de Moresky, puede tomar el uso de la voz. Adelante, doctora. Gracias. Felicitarlas a la licenciada Verónica y a la maestra Edith por su extraordinaria claridad en el tema y sobre todo por darnos luces que ya hace tiempo nos comunicaron, ¿no? La cuestión de la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a partir del 1 de abril del próximo año, que nos va a enriquecer muchísimo ese artículo 194, el conocimiento del tema de qué es un emplazamiento, qué es una citación, qué es una notificación, etcétera, ¿no? Felicitarlas por esa maravillosa claridad, mejor imposible. Y nos vemos la próxima y gracias al señor presidente, por favor. Al contrario, doctora, muchísimas gracias de verdad por la invitación. En serio, estamos sumamente agradecidas y esperemos, insisto, que esto no sea, no se tome como un espacio de esto está bien o está mal, sino un espacio de enriquecimiento y que tengamos los elementos suficientes para desarrollar mucho mejor nuestro trabajo, sin duda alguna. Así es, un espacio de reflexión, porque el derecho al final de cuentas es reflexión, es análisis, es entendimiento. Y bajo esos esquemas, a nosotras también nos encanta porque aprendemos mucho, o sea, estamos aprendiendo mucho de legislación que no teníamos conocimiento y nos hace en realidad adentrarnos y ver realmente cómo está nuestra República Mexicana, hacia dónde podemos trascenderlo inclusive. Muy amables, hasta pronto y gracias de parte del tribunal, de parte del presidente
y de los magistrados de sala superior y salas regionales. Hasta la próxima y gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Verónica, maestra Edith. ¿Sí? ¿Hay alguien más que desee uso de la palabra? Okay. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves, estimadas maestras. Un saludo, hasta luego. Buen día. Perfecto, gracias. Buen día a todos. Gracias a ustedes. Hasta pronto.